¿Qué tal? Buen día, hermanos y hermanas. Es un gusto saludarles de nueva cuenta a través de estos medios digitales y estamos aquí nuevamente reunidos para llevar a cabo nuestro servicio de predicación y también de adoración a nuestro Señor. Es muy agradable acercarnos, como siempre, ¿no?, a la palabra de Dios y también cantar, entonar algunos himnos. En este momento vamos a iniciar y como parte de la apertura a este programa me gustaría que hagamos una oración de invocación. Les invito para que nos acompañen en esta oración. Oremos. Soberano y buen Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia en la vida de cada uno de nosotros y también porque nos permite, Señor, seguir adelante con estas grabaciones, con estos programas. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando y también que cada día tú nos sigas capacitando, nos des también de tu Espíritu Santo, que de igual manera, Señor, nos purifiques, nos perdones si hemos ofendido tu nombre. De alguna manera, Señor, rogamos que todo lo malo que tenemos, Señor, tú lo deseches. Que cada día, Señor, podamos siempre ir adelante buscándote, Señor, con tu gracia y con la ayuda de tu Espíritu. En este momento que nos disponemos a glorificar tu nombre y también a meditar en tu palabra, te rogamos, Señor, que abras nuestra mente, nos des también entendimiento, para que todo y cuanto podamos realizar, Señor, sea también agradable delante de ti y podamos darte la gloria, Señor, que tú mereces. Nuevamente agradecemos todos tus favores, todas tus misericordias por las semanas que han transcurrido, Señor, por cada familia, por cada hogar de nuestra iglesia y también de las iglesias hermanas. Te rogamos que también tú seas con cada uno de ellos. Gracias te damos por todo. Pedimos que nos prepares y que este servicio, Señor, pueda ser para engrandecer tu evangelio. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a iniciar con nuestra adoración. Les voy a invitar para que busquen en sus himnarios un himno que es el himno número 68, que se titula ¿Quieres ser salvo? Vamos a entonar este himno. Les invito para que de igual manera en casa nos acompañen y meditemos en el mensaje. Solo
ha llegado el momento de tener una lectura bíblica. Vamos a ir a nuestras Biblias y busquemos en Apocalipsis. Vamos a leer en Apocalipsis el capítulo número 14 y vamos a revisar del verso 6 al 13. Le voy a invitar para que nos siga con la vista allí en su hogar, ya que después tendremos la meditación de esta porción de la palabra. Dice así: el mensaje de los tres ángeles. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Vamos a continuar entonando un himno más. Les invito a buscar en sus himnarios el himno número 20, que se titula Divina Gracia. Cuida
la gloria a nuestro Dios, reconociendo su gracia en nuestras vidas. Vamos a dirigirnos a Dios en oración para pedir su dirección en la meditación de su palabra, y después vamos a darle lugar a nuestro pastor con el estudio que nos tiene preparado en este día. Oremos. Soberano y buen Padre, te agradecemos, Señor, porque una vez más nos has permitido glorificar tu nombre a través de esta lectura y de estos hermosos himnos. Rogamos, Señor, que puedan ser siempre alimento para nuestra vida espiritual y que también te den la gloria a ti, Señor. Y en este momento que nos acercamos a tu palabra, te rogamos que nos ayudes a comprender el mensaje que tú tienes, Señor, para nuestra vida. Que esta palabra que vayamos a meditar pueda también, Señor, producir fruto, y que también, Señor, busquemos por todos los medios, Señor, la manera de aplicarla a nuestra vida con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te pedimos por el pastor para que lo sigas capacitando, Señor, y que le des las palabras adecuadas, las palabras claras, Señor, para que todo en cuanto vayamos a escuchar en este momento pueda ser, Señor, comprensible para nosotros. Abre nuestra mente, nuestros oídos, Señor, para poder atesorar tu palabra y que no salgamos vacíos, sino que salgamos edificados, Señor. Gracias nuevamente por todo y pedimos tus favores solamente por los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado y nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, pues los dejo con el pastor. Terminamos con el tema de los 4 juicios y sus aplicaciones. Ahora vamos a comenzar una pequeña serie de mensajes acerca del Evangelio y los juicios. Nuestra base bíblica en esta ocasión es Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Dice el texto bíblico así: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En esta escena de Apocalipsis, el apóstol Juan ve a 3 ángeles, pero lo que nos interesa en esta ocasión es lo que uno de estos ángeles hace. Y lo describe de esta manera. Juan ve a un ángel volando, porque eso es lo que dice el texto, el versículo 6 al principio. Y Juan ve que este ángel tenía el evangelio eterno. Este evangelio eterno, según en la escena que Juan ve, tiene que ser predicado a los moradores de la tierra. Pero no solamente eso, Juan en esta escena que nos está presentando escucha al ángel gritar a las naciones: temed a Dios y dadle gloria. Escucha hablar al ángel de la llegada de la hora de juicio. Escucha el llamado para que los moradores adoren a Dios. En esta escena entonces tenemos un resumen, o en este versículo más bien, el versículo 6, 7, tenemos un resumen de todo lo que se trata la serie de mensajes o parte de esta serie. Pero lo que vemos aquí es una escena interesante, porque nos va a meter al Evangelio, nos va a llevar al Evangelio, nos va a conducir al Evangelio, y vamos a ver cómo el Evangelio es la solución en un mundo, para un mundo caído, es la solución para estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Lo que vemos aquí en esta escena es que los sellos han sido abiertos.
Las trompetas han sonado. Lo vimos en el capítulo 6, cómo los sellos fueron abiertos, pero siguiendo la lectura podemos encontrar que las trompetas ya habían sonado. Y cuando llegamos aquí al capítulo 14, entonces notamos esta escena, podemos observar esta escena que nos presenta Juan. Ahora, las copas de la ira iban a ser derramadas, iban a cumplir su propósito, estaban a punto de ser derramadas. Entonces aparece el ángel, y aparece este ángel con el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. El mensaje de hoy es el evangelio eterno. El versículo 6 nos habla del evangelio eterno. Nos dice que el ángel tenía el evangelio eterno. Y nuestro mensaje de hoy se trata precisamente de esta frase, el evangelio eterno. El mismo ángel que tiene el evangelio para predicarlo es el mismo que decía: su juicio ha llegado, la hora de su juicio ha llegado. Es decir, las copas de la ira iban a ser derramadas, estaban a punto de ser derramadas, pero aquí el ángel sale con el evangelio, llamando a las naciones para que se arrepintieran. El mensaje del evangelio llega a su tiempo. El mensaje del evangelio siempre ha sido apropiado para los tiempos. Ha sido apropiado para aquellos de los tiempos pasados, es apropiado para ahora, sobre todo el tiempo que estamos viviendo, y será apropiado en el tiempo futuro. Siempre será el evangelio apropiado, porque la hora de su juicio ha llegado. Dios ha manifestado sus juicios a través del tiempo. Dios ha manifestado juicios temporales. Vendrá el juicio final, pero mientras no llegue el juicio final, hay juicios que Dios está derramando temporalmente. Entonces, ahí tenemos el evangelio que llega para llamar a los moradores de la tierra, para que se vuelvan a Dios, para que le teman a Dios, para que adoren a Dios, porque su juicio ha llegado, dice el texto. Eso significa que el evangelio debe ser predicado, debe ser anunciado siempre, y nada debe detener la predicación del evangelio, porque podemos ver aquí que es precisamente la gran necesidad que tenían estos moradores de la tierra, que se les predicara el evangelio. Vamos ahora a nuestro primer punto, que es el evangelio eterno. Estamos leyendo aquí y podemos encontrar claramente que habla del evangelio eterno, versículo 6. En las escenas de Apocalipsis, los ángeles aparecen teniendo las trompetas, las copas, pero en este caso vemos a un ángel que aparece teniendo el evangelio eterno. Y eso es significativo, porque no solamente se trata de trompetas, de tener las copas, sino también aparece este ángel teniendo el evangelio eterno. Ellos no pueden experimentar las bendiciones del evangelio. Los ángeles no necesitan redención, los ángeles no necesitan salvación en este caso, pero ellos tienen participación en la proclamación del evangelio. Este ángel tenía el evangelio eterno para ser predicado. Y como ya dije, aunque ellos no son partícipes de las bendiciones salvadoras del evangelio, ellos participan de alguna manera en la predicación del evangelio. En Hechos capítulo 5, versículos 19 y 20, un ángel abre las puertas de la cárcel para que los apóstoles continuaran predicando el evangelio. En Hechos 8:26, un ángel se
evangelizara al eunuco. En Hechos 27, versículos 23 y 24, un ángel del Señor estuvo con Pablo para decirle que tendría que testificar ante el César. Los ángeles están activos en la obra de la predicación del Evangelio. Y en este sentido podemos decir que los ángeles son guardianes del Evangelio, que los ángeles son partícipes para que el Evangelio se siguiera predicando, para que no se detuviera la predicación del Evangelio. El Evangelio eterno. Estoy convencido que el Evangelio eterno del cual habla aquí en el versículo 6 es el Evangelio de la gracia. Porque entendemos muy bien que no hay otro Evangelio. Entonces, ¿cuál es este Evangelio? Si no hay otro, entonces yo estoy convencido que el Evangelio eterno aquí es el Evangelio de la gracia. ¿De qué Evangelio se tenía que testificar? Hechos capítulo 20, versículo 24. Podemos ver aquí que el apóstol Pablo habla de ese Evangelio y nos dice así el texto. Hechos 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo dedicó su vida. El apóstol Pablo menospreció su vida para poner en primer lugar el Evangelio. Él se dedicó para dar testimonio. Se dedicó a dar testimonio del Evangelio de la gracia. Esa fue su carrera, ese fue su ministerio y nada lo detuvo. Lo amenazaron con cárcel, lo amenazaron con azotes, lo amenazaron de alguna manera, pero seguía firme predicando el Evangelio. Vale la pena ser encarcelado cuando es por causa del Evangelio. Vale la pena exponer la vida cuando se trata de predicar del Evangelio. Y aquí tenemos precisamente a Pablo mencionando el Evangelio de la gracia. Él tenía al Evangelio de la gracia como su mayor tesoro, que estaba dispuesto a dar su vida, estaba dispuesto a sufrir por ello. Es lamentable que hoy haya muchos predicadores, pastores, ministros que no están dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. Y de esa manera no se está llevando a cabo el testimonio tal como el apóstol Pablo aquí lo estaba realizando. Y podemos notar claramente de que ese Evangelio dice así: el Evangelio de la gracia de Dios. Por eso decía que estoy convencido que este Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios, porque ya dije, no hay otro Evangelio. Es el Evangelio eterno, porque todo lo que se involucra con este Evangelio viene desde la eternidad. Y vamos a ver qué claro está esto en la palabra de Dios. Veamos algunos argumentos para confirmar que el Evangelio eterno es el Evangelio de la gracia. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si podemos entender la expresión antes de los tiempos de los siglos, vamos a entender por qué es el Evangelio eterno. Porque no es algo que fue planificado al paso del tiempo, es algo que Dios ya tenía dentro de su plan de redención, dentro de su plan de salvación. Y aquí podemos ver cómo
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Está diciendo que esta salvación, que este llamamiento es porque Dios nos incluyó en Cristo, dándonos la gracia en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Y es esto que nosotros podemos escuchar en el Evangelio. Es esto lo que nosotros podemos ver en el Evangelio de la gracia que nos fue dada. Dios nos incluyó en el plan de salvación por su gracia. Todo esto tiene que ver con el Evangelio. No se puede apartar la salvación, el llamamiento, el plan de Dios. Es el Evangelio eterno que tiene que ser predicado. Esto es lo primero que estamos viendo, que la buena nueva de la gracia de Dios estaba en el plan eterno de la salvación. En segundo lugar, Jesucristo, que es la esencia del Evangelio, es presentado como el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Aunque ya lo mencioné, pero quiero que lo vean, porque son textos que se relacionan con la palabra eterna. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Otra vez podemos notar la expresión ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo fue destinado, Jesucristo fue señalado. Él es la esencia del Evangelio, el Cordero de Dios destinado desde antes de la fundación del mundo. Y si podemos entender que Jesucristo es la esencia del Evangelio, este es el Evangelio eterno. El Evangelio eterno estaba en la mente del Dios eterno, porque tenía un plan de salvación para toda la eternidad. Y aquí vemos cómo Juan contempló al Cordero y lo sigue contemplando como el Cordero, porque esa obra del Cordero que fue el Cordero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, Juan lo sigue mirando como el Cordero. Apocalipsis capítulo 13, el versículo 8. Apocalipsis 13, el versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Evangelio eterno nos presenta a Cristo como crucificado. ¿Y desde cuándo se presentó como crucificado? Desde la fundación del mundo, dice aquí el texto, desde el principio del mundo. Es decir, Cristo ya estaba destinado. No había alguna manera en la cual Él evitara ir a la cruz. Tenía que ir a la cruz, tenía que morir. Y Juan lo contempla aquí como el Cordero que ya fue inmolado desde el principio del mundo. Es una forma de expresar que el Evangelio eterno, el cual anuncia la obra, el sacrificio de Cristo, es algo que fue desde el tiempo pasado. Y este es el Evangelio que se les predicó a los moradores de Corinto, porque cuando Pablo le escribe aquí a los creyentes, les dice de esta manera. Primera a los Corintios capítulo 15, el versículo 1 al 3.
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué les anunció? Les anunció el Evangelio eterno del Cordero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ese Evangelio es el que se les predicó aquí a los de Corinto. El Evangelio eterno lo podemos notar además en lo que podemos ver a continuación en Tito capítulo 1, versículo 1 al 3. Todo esto que estamos viendo se está relacionando con la frase Evangelio eterno, con nuestro tema, el Evangelio eterno. Tito capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. La vida eterna que se ofrece en el Evangelio fue prometida desde antes del principio de los siglos. Esa frase otra vez nos relaciona inmediatamente con el Evangelio eterno. Y podemos observar además esto. ¿Qué es lo que se ofrece en el Evangelio? Y esto es evidente en el Evangelio de Juan, en todo el Evangelio de Juan. Juan habla mucho de la vida eterna, de que Cristo vino para que tuviéramos vida. El que cree en Él tiene vida eterna. Y así sucesivamente podemos notar cómo Juan enfatiza el punto de la vida eterna. Aquí el apóstol Pablo, ¿qué dice? Dice que esa vida eterna fue prometida. Él lo prometió desde antes del principio de los siglos. En el Evangelio eterno, el punto que resalta en cuanto a nuestra salvación es vida eterna. Y por eso es necesario que el Evangelio sea predicado. Es necesario que los moradores escuchen el Evangelio. Y en esta promesa que notamos aquí, Dios, según vemos, no puede mentir. Dios no miente. Prometió la vida eterna. Y lo prometió desde antes del principio de los siglos. Pero observen en el versículo 3 que como a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Es decir, lo que fue planeado desde antes del principio de los siglos, lo que fue planeado en la eternidad, se va cumpliendo a su debido tiempo. Se va cumpliendo al paso del tiempo. De manera que cuando Pablo predicaba el Evangelio, cuando los otros apóstoles predicaban el Evangelio, estaban predicando el Evangelio eterno. Estaban predicando las promesas del Evangelio eterno. Estaban predicando la obra determinada desde la eternidad para la salvación del pecador, la muerte de Cristo Jesús. Porque ya vimos que Él fue destinado como el Cordero que fue inmolado desde el principio del siglo, del mundo. Y aquí podemos ver que ese evangelio que Pablo predicó está de acuerdo a esa promesa eterna. Entonces, estos argumentos nos están mostrando cuál es ese evangelio eterno. Y aquí estoy diciendo que
Ese evangelio eterno es el evangelio de la gracia. Es el evangelio que predicó el apóstol Pablo. Es el evangelio que predicaron los apóstoles. Y notemos un argumento más. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí, una vez más, queda claro que no hay otro evangelio, que el evangelio eterno que aquel ángel tenía es el evangelio de la gracia. No hay otro evangelio. Lo que sí hay hoy es la perversión del evangelio de la gracia. Lo que sí hay hoy es la distorsión del verdadero evangelio de la gracia. Pero lo que estamos viendo aquí, de cómo el apóstol Pablo claramente dice que no hay otro evangelio. Si alguien les predica otro evangelio, es decir, un evangelio torcido, un evangelio defectuoso, ese no es el evangelio de la gracia. Aquí hay un solo evangelio. Ese evangelio es el que Pablo mencionó en Hechos 20:24 cuando dijo que dedicó su vida, que va a dedicar su vida, que va a dedicar su ministerio, va a cumplir su ministerio para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. No hay otro evangelio. Y aquí el apóstol Pablo dice que si alguien se atreviera a predicar otro evangelio, tiene que recibir esta maldición. Sea anatema. Mandó el anatema, pronunció el anatema para cualquiera que se atreviera a predicar otro evangelio. ¿Y por qué Pablo mencionó este anatema? Porque es algo muy grave. Cuando alguien predica un evangelio falso, defectuoso y engaña a las personas, y esas personas quedan engañadas y a la vez expuestas a la perdición. Pablo era muy fuerte en la defensa del evangelio de la gracia, porque podemos notar una y otra vez sus palabras: sea anatema. Después menciona otra vez: sea anatema. Y él no midió sus palabras, por decirlo así. ¿Por qué no midió sus palabras? Porque dice el versículo 8: mas si aún nosotros, no importa quién sea, tiene que predicar el verdadero evangelio de la gracia. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. No importa quién sea un apóstol, sea un predicador, sea lo que se llame. Incluso dice un ángel, sea anatema. Entonces, el evangelio que tenía aquel ángel, ¿cuál era? Porque aquí dice o un ángel del cielo. Ese ángel que apareció ahí, ¿qué evangelio tenía? Sin duda el evangelio de la gracia, porque no podía tener otro evangelio.
porque quedaría expuesto al anatema del apóstol Pablo. Entonces podemos ver claramente que el Evangelio eterno es el Evangelio de la gracia de Dios, porque la salvación siempre ha sido por gracia. La salvación nunca ha sido de otra manera, siempre ha sido por la gracia de Dios. Y esto lo podemos notar desde el principio, desde Génesis, cuando vemos el primer juicio notable del diluvio. Vemos en Génesis 6:8 cómo Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La salvación siempre ha sido por gracia. La buena nueva siempre ha sido salvación por gracia. Y no solamente se trata de Noé desde el principio, porque después encontramos a Abraham, a quien según el apóstol Pablo fue justificado por gracia, según Romanos capítulo 4, versículo 1 al 4. Simplemente lo estoy mencionando porque ahí está claro lo que estamos diciendo. Más adelante vemos a David que habla de esta bendición, la bendición de ser justificados sin obras, la justificación por gracia, Romanos 4, versículos 6 al 8, Romanos 3, 24, donde ya enfatiza el apóstol Pablo que somos justificados gratuitamente por su gracia. De modo que el Evangelio eterno es el Evangelio de la gracia de Dios. Y esa plenitud de la gracia a su debido tiempo se manifestó con la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Volvamos a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 10. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Noten el versículo 9, nos habla del plan eterno de salvación. Y el versículo 10 nos habla ya de cómo Cristo se manifestó a su debido tiempo. Y cuando Él se manifestó la gracia salvadora. Porque el versículo 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada. ¿Qué es lo que ha sido manifestada? La gracia de salvación. Cristo vino lleno de gracia. Él es la plenitud de la gracia salvadora. De manera que cuando Él le hablaba a la gente, cuando Él le decía tus pecados son perdonados, es porque estaba manifestando la gracia de salvación, la gracia que salvaba, la gracia que perdonaba a los pecadores. Tenemos entonces aquí el Evangelio eterno, y aquí ya he demostrado por qué estoy convencido de que el Evangelio eterno es el Evangelio de la gracia. En segundo lugar, vamos a ver que el Evangelio eterno será predicado a los habitantes de la tierra. Volvemos a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, el versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuál era el propósito de tener el Evangelio? El propósito de tener el Evangelio es anunciarlo a los moradores de la tierra, y define más diciendo a toda nación,
tribu, lengua y pueblo. Esto quiere decir que el Evangelio eterno, el Evangelio de la gracia, será predicado a los habitantes de la tierra. Ese es el propósito de tener el Evangelio. Ese es el propósito de mostrar el Evangelio. El ángel no solamente estaba exhibiendo la maravilla del Evangelio. Él dice, este Evangelio es para que sea predicado a todos los habitantes de la tierra. Y este punto ya nos muestra la extensión y el alcance del Evangelio eterno. Tiene que ser predicado a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Y este texto va en armonía con lo que el Señor Jesucristo dijo una y otra vez en su Evangelio. Todo va de acuerdo. Es el Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio que este ángel tiene para anunciarlo a los habitantes de la tierra. El Señor Jesucristo dijo así en Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Versículo 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. El Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. No solamente lo dijo el ángel, lo dijo el Señor Jesucristo. Y si el ángel lo dijo es porque antes el Señor Jesucristo ya lo había dicho. Que este Evangelio eterno, este Evangelio de la gracia es para la salvación de las naciones y tienen que escucharlo. Por eso se tiene que predicar. Y el Señor aquí lo está diciendo. Pero otra vez dice aquí en el capítulo 14, versículo 9. Es cierto, os digo que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aquí entre lo que menciona, lo que esta mujer hizo, mencionó otra vez que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo. Cuando el Señor habla de todo el mundo se está refiriendo a los habitantes de la tierra, y aquí queda claramente especificado en el versículo 6. Una y otra vez el Señor habló de que el Evangelio eterno, el Evangelio de la gracia, tiene que ser predicado a los moradores de la tierra. Y en Mateo 24, aunque va en relación con Marcos 13, pero vamos aquí a Mateo 24 y aquí podemos ver que el Señor dice lo mismo en el versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La importancia de este texto aquí es porque el Señor, aquí en Mateo 24, en el contexto de Mateo 24, estaba anunciando los eventos que iban a ocurrir durante el curso de este siglo. Entonces, entre lo que Él está diciendo, llegamos al versículo 14 y dice, y será predicado este Evangelio del reino. Ese Evangelio del reino es el Evangelio de la gracia, no hay otro Evangelio. Este Evangelio será predicado en todo el mundo. Ahora, si este Evangelio se va a predicar, ¿cuál es el propósito? Podemos notar algunas cosas aquí. Dice, para testimonio a todas las naciones. Los habitantes de la tierra necesitan escuchar el testimonio del Evangelio. Los habitantes de la tierra deben escuchar el testimonio del Evangelio. Y lo van a escuchar para que cuando llegue entonces el fin no tengan excusa. Nadie va a tener excusa. Nadie va a poner pretextos. El Evangelio se va a anunciar a todos los habitantes de la tierra. Es para testimonio a ellos. Y entonces vendrá el fin. Aquel ángel
relacionó la predicación del Evangelio, la urgencia de venir a Dios, a temerle, a adorarle, a glorificarle, porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando venga el fin, vendrá el juicio final, y el Evangelio será testimonio para todas estas naciones. De modo que estamos viendo que el Evangelio será predicado a los habitantes de la tierra. Eso es lo que dijo nuestro Señor, y eso es lo que dijo también el ángel. Relacionando lo que el Señor dijo y lo que el ángel dijo, podemos notar que el Evangelio será predicado. El Evangelio fue predicado, el Evangelio es predicado, el Evangelio será predicado, y será predicado en medio de los eventos de este siglo, en los eventos, en los sucesos de este siglo, hasta que llegara el fin. La predicación del Evangelio no se puede detener en medio de las guerras, en medio de las pestes, de hambres, de terremotos. El Evangelio será predicado, y entonces vendrá el fin. El Evangelio que el ángel tenía es el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio que ya hemos mencionado. Y en Mateo 28, versículos 19 al 20, el Señor nos dice aquí algo muy importante para la predicación del Evangelio. Mateo 28, versículos 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo comisionó a su iglesia. El Señor Jesucristo comisionó a su cuerpo para que anunciara el Evangelio, y lo anunciara a todas las naciones. Aquí es un mandato. Aquí el Señor lo pone como mandato: ir a todas las naciones y hacer discípulos. Y la promesa es: yo estoy con vosotros. El Señor prometió estar con su iglesia. El Señor prometió estar presente en su iglesia para que esta obra se llevara a cabo. Sin la presencia del Señor no se va a poder llevar a cabo tal como el Señor lo dice. De manera que la iglesia cuenta con el respaldo, con la presencia del Señor para llevar a cabo la predicación del Evangelio. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Prediquen el Evangelio. Para eso el ángel tenía el Evangelio, para anunciarlo a todos los habitantes de la tierra. Y el éxito del Evangelio lo encontramos en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Aquí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y 10, encontramos una gran multitud que ya había sido redimida, salvada, ya estaban en la gloria, ya estaban glorificando al Señor. Pero lo interesante aquí es lo que dice el versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. El Evangelio de la gracia no va a fracasar en su propósito de predicar para salvación el Evangelio, porque aquellos
que Dios ha elegido, ha predestinado para salvación, a su tiempo les llegará el Evangelio. A su tiempo el Evangelio les será predicado, de tal manera que los vemos aquí ya redimidos, y vemos aquí la redención de los habitantes de la tierra, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Los habitantes de la tierra que vivían en alguna nación, en algún pueblo, en alguna tribu, obtuvieron la salvación. El Evangelio de la gracia no fracasa, no va a fracasar. Los que predicamos el Evangelio de la gracia no somos unos fracasados. Estamos anunciando el verdadero Evangelio, estamos predicando el Evangelio verdadero, y creemos que Dios va a llevar a cabo su obra en aquellos que Él quiera salvar, porque la salvación depende del Señor. La salvación es de Él, y Él salva por su pura gracia, porque nadie lo merece. Nadie merece ser salvo, todos son pecadores, todos merecen la condenación, pero por la gracia de nuestro Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, obtenemos la salvación. En tercer lugar, veamos que el motivo de la predicación del Evangelio, según el versículo 7, Apocalipsis, volvemos a Apocalipsis capítulo 14, por el versículo 7, y el motivo de la predicación del Evangelio es porque la hora de su juicio ha llegado. Versículo 7. Porque la hora de su juicio ha llegado. El ángel volando indica la urgencia de la predicación del Evangelio. Porque la hora de su juicio ha llegado. El ángel gritando a gran voz indica la necesidad de escuchar y recibir el Evangelio. La predicación del Evangelio siempre contiene una nota de juicio. No podemos desligar aquí lo que el ángel está diciendo. Si va a anunciar el Evangelio de la gracia, el Evangelio eterno, ese Evangelio eterno siempre contiene una nota de juicio. Se acentúa el juicio. No solamente es hablar de salvación, de vida eterna. Sí, hay que hablar de eso, pero también hay una nota de juicio en el Evangelio del Señor Jesucristo, porque notamos aquí, le voy a mencionar aquí unos textos para observar este punto. En el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 15 hay una frase donde dice: todo aquel que en Él cree no se pierda. Cristo, hablando del Evangelio a Nicodemo, le dice estas palabras: no se pierda. Y la palabra no se pierda es no sea destruido. No sea destruido, no sea condenado eternamente. No se pierda. Cree en Cristo. El anuncio del Evangelio es: cree en Cristo. El anuncio del Evangelio es: ven a Cristo, arrepiéntete. Pero en medio de eso está: no se pierda. No te vayas a perder. Cree en Jesucristo. Recibe el Evangelio. Ahí está la nota que decíamos. El versículo 16. Otra vez encontramos: no se pierda. El versículo 18. El que no cree ya ha sido condenado. Es una expresión de juicio. Y el Señor está diciendo claramente: el que no cree ya ha sido condenado. Pronunció condenación para el que no cree. Debemos entender que el motivo de la predicación
del Evangelio eterno es: el juicio ha llegado. En este caso el ángel lo dijo así, pero podemos decir: el juicio viene, hay juicios que se están manifestando y hay juicios que se manifestarán. De modo que la predicación del Evangelio es necesario, porque la hora del juicio vendrá. Y Cristo lo dijo otra vez en Mateo 11, el versículo 20, cuando Cristo reprendió a aquellas ciudades que no se habían arrepentido. Esto lo hizo en el versículo 20. Mateo 11, el versículo 20. Pero lo que me interesa aquí es mostrar lo que dice el versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Esos ayes son ayes de dolor que nos están indicando el juicio, que nos están indicando la condenación de las personas que, a pesar de que vieron tantos milagros, no se habían arrepentido. Y esta nota de juicio el Señor siempre la acentuó, porque no solamente vino e hizo milagros, le dio de comer a las personas, también les dijo: ¿ven estos milagros? ¿Vieron estos milagros? ¿Se han arrepentido? ¿No se han arrepentido? Entonces, ay de ustedes. Ay de ustedes, ciudades, pueblos. Ay de ustedes que han visto la mano del Señor en sus vidas. Ay de ustedes que han visto la presencia de Dios en sus vidas y no se arrepienten. El Evangelio es un llamado para que vengan a Jesucristo, para que vengan a Dios, para que se vuelvan a Dios. ¿Por qué? Porque vendrá el juicio. Porque el juicio llegará. Y cuando el juicio llegue, ya no habrá otra oportunidad. Ya no habrá otro tiempo. Ya no habrá otro momento. Por eso es ahora. El juicio ha llegado. Si lo queremos tomar como una amenaza, así es. Si lo queremos tomar como una advertencia, así es. Por eso, este Evangelio es un Evangelio que nos hace ver la verdadera necesidad de la persona, que se arrepienta, que se vuelva a Dios. No es como el falso evangelio de la prosperidad que te llama para que prosperes económicamente, para que sanes físicamente, para que todo marche de maravilla en todos los aspectos de tu vida. Simplemente es un llamado para arrepentirse, para volverse a Dios. En Lucas 13:5, Cristo le dijo a estas personas que si no se arrepentían, todos iban a perecer igualmente. Otra vez la palabra perecer nos está indicando juicio, condenación. Y cuando Pablo predicó el Evangelio a los atenienses, Hechos 17 nos muestra que cuando Pablo predicó el Evangelio en Atenas, el versículo 30 y 31 dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Predicó el Evangelio. ¿Y cómo terminó el apóstol Pablo su predicación? Con que el juicio llegará, con que está establecido un día de juicio en el cual juzgará al mundo con justicia. Antes de que ese juicio llegara, ven a Cristo. Antes de que ese juicio se llevara a cabo,
escucha el Evangelio, recibe el Evangelio. Antes de que ese juicio llegue, hay que predicar el Evangelio. Y Pablo aquí lo señaló de una manera muy clara. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por eso el ángel estaba volando, porque indica la urgencia de que los habitantes de la tierra escuchen el Evangelio. Por eso el ángel estaba gritando, porque el juicio ha llegado. Vuélvanse a Dios. Estamos viviendo este tiempo en el cual hemos dicho y creemos que es un juicio temporal de Dios. Y en estos tiempos del juicio, el Evangelio tiene que ser predicado, tiene que ser escuchado. Y tú que estás escuchando, vuelve a Dios, vuelve a Cristo, ve a Él arrepentido, porque el juicio llegará, el juicio vendrá. Podemos entonces notar que el motivo de la predicación del Evangelio es porque el juicio vendrá. Los juicios temporales se están manifestando, y eso es como para que nosotros escuchemos el llamado del Evangelio. Pero vendrá el juicio final, y ahí ya no tendremos otra oportunidad. En cuarto lugar, el llamado del Evangelio es arrepentidos, porque la hora del juicio ha llegado. En Lucas capítulo 24, hablando siempre de la gran comisión, hay una nota ahí que el evangelista añade, y es necesario que lo veamos en este punto. Lucas 24, versículo 46 al 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La nota que estamos señalando es que aquí el evangelista registra y dice que el evangelio que va a ser predicado y que se va a predicar a las naciones tiene el llamado del arrepentimiento y el perdón de pecados. Cuando los discípulos recibieron esta comisión para predicar el evangelio a los habitantes, a las naciones, entendemos según esto que ellos tenían que predicar del arrepentimiento. No podían pasar por alto la nota de arrepentimiento, porque ya hemos visto que el motivo es el juicio ha llegado. Entonces notamos aquí que el llamado del evangelio es arrepentidos. Arrepentidos para que tus pecados te sean perdonados. Porque si tú mueres sin arrepentimiento, porque si tú no haces caso al evangelio y continúas en tus pecados, entonces el juicio llegará en tu vida, la condenación, la perdición. No escaparás de ello. Aquí tenemos el contenido de la predicación: arrepentimiento. Pero también tenemos el beneficio que se ofrece, el perdón de los pecados. Y a la vez tenemos el alcance de la predicación en todas las naciones. Y esto podemos ver cómo se fue cumpliendo. Porque en Hechos capítulo 3, versículo 19, podemos ver cómo se predicó el evangelio de parte del apóstol Pedro.
Y vean cómo pone la nota de arrepentimiento. Aunque aquí en Hechos 2:38 también lo podemos notar. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Podemos ver cómo la predicación contenía la nota del arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento. Y cuando Pablo predicó el Evangelio, notamos lo mismo en Hechos 17. Lo mencionamos no hace mucho rato, pero ven cómo viene al caso. El versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué estaba predicando el apóstol Pablo? El Evangelio. El Evangelio. Y al predicar el Evangelio, ¿qué es lo que le dice a estos hombres que lo estaban escuchando? Que se arrepientan. Aquí podemos ver otra vez la nota del arrepentimiento. Y en Apocalipsis, cuando los juicios cayeron, vemos que no se arrepintieron. Veamos aquí algunos textos. En Apocalipsis 9, el versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron. Versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios. Estamos aquí que estos hombres no se arrepintieron, aunque la predicación es arrepentidos, arrepentidos. Notamos que estas personas no se arrepintieron. Y si podemos comprobar ahora que este evangelio que el ángel tenía para predicarlo, se estaba predicando, podemos ver otra vez que estas personas, a pesar de los juicios, no se arrepintieron. Apocalipsis capítulo 16, el versículo 9 al 11. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Otra vez vemos que no se arrepintieron. Pero lo importante aquí es esto. En el capítulo 14, si lo podemos relacionar de esta manera, el Evangelio va a ser predicado a todos los habitantes de la tierra. Pero ya vemos que se manifiestan los juicios, porque aquí está hablando de las copas de la ira que han sido ya derramadas. ¿Y cómo reaccionaron estos hombres? A pesar de que se les predicó el Evangelio, de que se derramó ya el juicio, no se arrepintieron. Pero el punto es que el Evangelio se predicó. Que el Evangelio se predicó y se llamó al arrepentimiento. Y estas personas no quisieron hacer caso. El llamado al arrepentimiento es para recibir los beneficios del Evangelio eterno. Notamos aquí, o podemos notar varias cosas en relación a esto. Cuando el Evangelio es predicado, es para recibir beneficios
beneficios espirituales eternamente. Y el Evangelio está ofreciendo el perdón eterno, el saber que Dios te puede perdonar eternamente, no importa cuántos sean tus pecados, no importa cuáles sean tus pecados, Dios te puede perdonar eternamente. Y esto quiere decir que Dios no va a sacar a la luz tus pecados que ya han sido perdonados, porque te va a perdonar eternamente. La vida eterna que ofrece el Evangelio es una vida para siempre, es una vida espiritual que comienza con la redención de nuestro espíritu, con la salvación de nuestra alma, y continuará en nuestra relación con Cristo, la vida con Cristo, la vida eterna con Cristo ahora y la vida para siempre cuando venga la resurrección. Una vida totalmente plena, eterna. La salvación eterna que el Evangelio de la gracia, que el Evangelio eterno ofrece, es para siempre. La salvación no se pierde hoy y la puedes recuperar mañana. La salvación es eterna, es la salvación por gracia. Y cuando Dios salva a una persona por su gracia, esa gracia se mantendrá, esa gracia lo sostendrá, esa gracia lo llevará hasta la gloria. Es la salvación eterna por la gracia de Dios, y es lo que el Evangelio eterno ofrece. La gloria eterna. La gloria eterna significa que ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá aflicción cuando venga la gloria eterna, cuando seamos glorificados en cuerpo y alma. El Evangelio es eterno porque sus beneficios son eternos. El reino eterno. Cuando Cristo venga y establezca su reino, todos aquellos que han sido salvos de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos, lenguas, entrarán a su reino eterno. Porque ese es el llamado del Evangelio del reino, del Evangelio de la gracia. Todas estas cosas son rechazadas cuando el hombre no se arrepiente. Cuando se llama al arrepentimiento en vista del juicio venidero, notemos esto. El hecho de que Dios te esté llamando a pesar de estar en tus pecados, a pesar de la forma como estás viviendo, y Dios te envía el Evangelio, y Dios de alguna manera te hace escuchar el Evangelio, es un acto de la gracia de Dios, porque no merece nada bueno de Dios. Es un acto de la misericordia de Dios, porque está viendo tu condición miserable en el pecado. Y Dios, por su misericordia, te ofrece los beneficios del Evangelio. Es un acto de amor de parte de Dios, porque está buscando tu mayor bien. Porque tu mayor bien no es tener una casa grande y hermosa. Tu mayor bien no es tener carros, tener tanto dinero. Tu mayor bien es la salvación de tu alma. Porque si te pierdes, ¿de qué te sirvió tantas riquezas? ¿De qué te sirvió tantas cosas? El acto del amor de Dios es buscar tu mayor bien, la salvación de tu alma. Y te está llamando al arrepentimiento. Te está llamando para que tú vuelvas a Él y le temas y le des gloria y lo adores. El hecho de que Dios te esté llamando, a pesar de cómo eres, de cómo vives, es un acto bondadoso de Dios. La gente, los habitantes de este mundo son malos, son malvados,
lejos de las cosas de Dios. Pero Dios, cuando llama, muestra su bondad. No solamente su bondad, sino también es un acto de la paciencia de Dios. Y aquí está un punto muy importante. El hecho de que Dios no mande su juicio final, el hecho de que no seamos destruidos, el hecho de que no caiga fuego como cayó en Sodoma, Gomorra y otras ciudades, es un acto de la paciencia de Dios. Los habitantes de la tierra que están ofendiendo a Dios con sus pecados, con sus adulterios, con sus fornicaciones, con sus borracheras, con sus idolatrías. Dios tiene paciencia y te está llamando y te seguirá llamando hasta el último momento. Te está ofreciendo el evangelio de la gracia, de la salvación por gracia. Todas estas cosas son rechazadas cuando el hombre no se arrepiente. Y qué lamentable es que tú, escuchando el evangelio y escuchando la nota fuerte del evangelio, actúes o reacciones como reaccionó el gobernador Félix cuando escuchó el evangelio y el juicio venidero en Hechos 24, versículos 24 y 25. Veamos lo que dice. Hechos 24, versículo 24 al 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. La reacción de este gobernador fue: en otra ocasión te voy a escuchar. Ahora no me interesa lo que me estás diciendo, pero en otra ocasión te voy a escuchar. ¿Y por qué reaccionó así? Porque lo que Pablo le estaba predicando es precisamente el juicio venidero por esos pecados que él estaba practicando, porque era injusto, porque no tenía dominio propio, le daba rienda suelta a sus pasiones. Y Pablo le habló del juicio venidero y se espantó. El evangelio verdadero, cuando es predicado con todas sus implicaciones, la gente se va a espantar. Si tú estás predicando, si tú eres predicador, estás predicando el evangelio que a la gente simplemente se siente bien, no se está espantando por su condición en el pecado, entonces tú no estás predicando el verdadero evangelio. Porque el evangelio verdadero, cuando es predicado, incomoda por su nota de condenación, por su nota de juicio. El verdadero evangelio incomoda. Pero vemos aquí cómo Félix reaccionó cuando se incomodó. Porque cada punto que Pablo le estaba tocando estaba punzando su conciencia. Y ya no resistió más, ya no quiso escuchar. ¿Vas a reaccionar así como este gobernador? ¿Vas a decir ya no quiero escuchar? ¿Vas a decir ya no me interesa lo que estás diciendo? Si vas a reaccionar de esa manera, entonces estás rechazando todo lo que Dios está ofreciendo en el evangelio. Porque aunque está la nota de juicio y nota de juicio eterno, están también las bendiciones que ya he mencionado. Perdón eterno, vida eterna, salvación eterna, gloria eterna, reino eterno. Pero aquel hombre no quiso seguir escuchando. Cuando tenga oportunidad, en otra ocasión,
te escucharé. Tuvo otra oportunidad Félix. Si tú rechazas ahora el Evangelio, si tú no haces caso, ¿crees que tendrás otra oportunidad? ¿Quién te garantiza que vas a vivir mañana? ¿Quién te garantiza que vas a vivir pasado mañana? ¿Quién te garantiza que vas a vivir y vas a vivir rechazando el Evangelio y todo será felicidad? Es decir, si tú rechazas el Evangelio, te estás exponiendo al juicio. Te estás exponiendo a ese día de juicio. Félix perdió la oportunidad. El llamado del Evangelio al arrepentimiento es una oportunidad para ser salvo. Ahora te pregunto, ¿tú qué vas a hacer ante este llamado del Evangelio? Porque es arrepiéntete. El llamado es vuélvete a Cristo, vuélvete a Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a decir, estoy joven todavía, me falta vivir la vida, todavía tengo que disfrutar de la vida? ¿Crees que tendrás oportunidad más adelante? ¿Crees que habrá otra oportunidad? Pues el que rechaza el llamado del Evangelio eterno sufrirá las consecuencias eternas. Si tú rechazas el Evangelio, si tú desprecias el llamado del Evangelio eterno, sufrirás la ira eterna, sufrirás el fuego eterno, sufrirás el tormento eterno, sufrirás el castigo eterno. Pero el que recibe el Evangelio será salvo. Salvo en primer lugar de esos pecados que te están llevando a la condenación eterna, que te están llevando para presentarte ante el juicio eterno, para la condenación precisamente eterna. Serás salvo del pecado, primeramente. Serás salvo de la ira eterna de Dios. Serás salvo del fuego eterno, del castigo eterno. Así que mejor ven a Cristo. Mejor ven a Cristo arrepentido, confesando tus pecados. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y tendrás vida eterna para siempre. Este es el Evangelio eterno. Esto es lo que ofrece el Evangelio eterno. No lo rechaces. Recíbelo. Y recíbelo humildemente, inclinándote delante de Dios y confesando tus pecados. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos contigo, porque tu Evangelio es un Evangelio de salvación por gracia, que siendo pecadores, inmerecedores de lo que tú ofreces, de lo que tú eres, de lo que Cristo hizo, aún así, Señor, todavía nos sigues llamando. Nos sigues llamando a través de la predicación del Evangelio. Y que en este momento el llamado sea una realidad en la vida de aquellos que están escuchando y que están viendo en este momento la predicación.
Te pedimos que tu gracia alcance a los habitantes de la tierra, a aquellos que están en sus pecados, a aquellos que están viviendo lejos de ti, que escuchen el Evangelio de tu gracia, el Evangelio de la salvación, que les llegue a sus vidas para que sean transformados y se vuelvan a ti en fe y arrepentimiento. Te pido, Padre, que levantes predicadores, que levantes hombres valientes, que prediquen el Evangelio a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de la oposición. Levanta hombres que prediquen tu Evangelio, que con urgencia lleven tu Evangelio, que proclamen tu Evangelio, que griten tu Evangelio, porque los habitantes de la tierra lo necesitan. Te pedimos, Padre, que utilices tu Evangelio para la salvación de los pecadores y que nos utilices a nosotros, siervos indignos, que te agrades en utilizarnos para llevar tu mensaje. No permitas, Señor, que algo nos detenga, que algo nos impida seguir predicando tu Evangelio, porque lo necesitan las naciones, lo necesitan las gentes que nos rodean. Ayúdanos, Padre, a predicar este Evangelio eterno para testimonio de los pecadores, porque vendrá el día de juicio, y en ese día de juicio no tendrán excusa todos aquellos que escuchan el Evangelio y que rechazan el Evangelio. Te pido que tu gracia alcance a aquellos pecadores que están escuchando en este momento la predicación. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.